La siguiente ponencia tiene por nombre Clones, Quimeras y otros seres extraordinarios. Bien, el doctor Daniel Felipe Salamoné es médico veterinario por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y su doctorado en la Universidad de Massachusetts. Tiene un posgrado en 1991 y una beca en 2015 de investigación en Japón. Desde 1985 ha estado involucrado en la investigación con embriones. Ha producido el primer ternero de fecundación in vitro de Argentina y los primeros bovinos clonados y transgénicos en América del Sur en el 2001. El caballo clonado el 2010, perdón. Actualmente pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la Universidad de Buenos Aires. Es un investigador principal del Instituto de Investigaciones en Producción Animal, INPA, y profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bien, doctor, le dejamos la presentación. Está ya, ahí está. Muy bien, doctor, bienvenido. Tenga usted este micro. No se le escucha, doctor. Ahí está. Hola, ¿qué tal todo? Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor poder compartir un rato con ustedes contándoles nuestras experiencias, y voy ahora a conectar la presentación. No sé si la están viendo. Sí, doctor, ya se está viendo. Ahí estamos. Y vamos al principio. Bueno, como les comentó anteriormente, en el título nosotros hablamos de clones, quimeras y otros seres extraordinarios. Ya vamos a mostrarles los clones. Ustedes saben que en nuestros mitos, en nuestras leyendas, existe el término de quimera, ¿no? Tan fantástico era el ser que uno se imaginaba como quimera, que nosotros lo reservamos cuando nosotros tenemos un sueño así medio imposible, decimos una quimera, pero bueno, básicamente era una mezcla de animales de diferente origen, aunque el sentido biológico de la quimera es diferente. Cuando uno tiene que se unen células en la estructura que vienen de más de un par de padres, es decir, que vienen de 4 padres o otras combinaciones, nosotros hablamos que hay algunas quimeras, y como veremos, tanto clones como quimeras existen en la naturaleza. No sé si ustedes saben, pero el armadillo de 7 bandas tiene un mecanismo de división embrionaria, de manera tal que todos los animales nacidos son gemelos idénticos, ¿no? Las quimeras también existen en la naturaleza, y este pez que ustedes ven acá, que es de las profundidades, por lo que tiene esa suerte de luz, esto que ven acá abajo no es una aleta, sino que es un macho que se ha fusionado a la hembra, que el sistema circulatorio se ha integrado, y que prácticamente es un anexo que tiene un testículo e insemina a la hembra, es decir, es como una hembra que lleva a cuesta al macho, que está reducido a su mínima expresión, pero comparte el sistema circulatorio, ¿no? Así como ustedes ven, muchas de las cosas que nosotros soñamos, incluso en los mitos, existen en la naturaleza. Ahora, cuando nos referimos a extraordinarios, si nosotros vemos la definición de la Real Academia, habla de fuera de orden o la regla natural o de lo común, ¿no? Y yo creo que los clones, y no me voy a referir mucho particularmente hoy, ya lo he hecho en otra serie de conferencias que he dictado, no voy a referirme a estos animales en especial, sí me voy a referir a otros clones que hemos generado, se los he presentado en otras oportunidades. Cuando ustedes tienen 21 individuos completamente idénticos, por supuesto que para mí va hacia lo extraordinario, ¿no? Y uno pensaba, desgraciadamente uno no puede hacer todo lo que uno desearía, ¿no? Pero desde el punto de vista de comportamiento entre sí, hacia los otros, cuál es, la verdad que se despiertan un montón de incógnitas. Más
que dentro de estos 21 clones había 19 que eran clones y había 3 que, de los cuales de estos 3 son 2 que eran clones de clones, ¿no? Es decir, que eran producidos por reclonación, un individuo clonado, es decir, saltar dos procesos de reproducción sexual para ir a su mecanismo de reproducción asexual como es el cloning, no deja de ser extraordinario. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Cuál es la potencialidad? Es lo que vamos a discutir a continuación. A nosotros, nuestro laboratorio tiene una particularidad, es que nos gusta trabajar en especies muy diferentes, y eso nos está dando unas enseñanzas enormes desde el punto de vista embrionario, pero nos ha dado y nos ha permitido plantear algunas hipótesis que parecen muy coherentes y que se cumplen. Hemos visto que hemos ensayado la mayor parte de las reproducciones asistidas y en general en algunas especies más de una de ellas, ¿no? Produjimos, como le comentó, el primer ternero de fecundación in vitro, el primer potrillo de ICSI, los animales sexados, esa oveja que ustedes ven, ese corderito es de ICSI, los clones de clones, animales transgénicos, algún perro clonado, en el cual cooperamos, digamos, en la generación, embriones de bipartición, etc. Y esto nos lleva a la siguiente hipótesis, que es para mí, para tener realmente en cuenta. Hay determinados tipos de reproducción asistida que se adaptan no solo, digamos, a la especie doméstica en cuestión. Pongámosle el caballo. En el caballo la ICSI anda muy bien, el cloning anda bien, la superestimulación tiene grandes problemas, y la fecundación in vitro, el número de nacimientos 2 que se ha generado ha sido ínfimo y no se ha podido repetir. Ahora, el caballo es solo el representante de un árbol filogenético. Bueno, en este caso, dentro del género Equus, hay numerosas especies, y dentro de la subfamilia, digamos, es el único género. Pero lo que podemos decir que muy probablemente lo que se cumple para el caballo, se cumpla para la cebra, para el asno y para otras especies. Tal es así que no solo para los más directamente emparentados, sino que dentro de los parientes de un caballo se encuentran los rinocerontes, por ejemplo. Y en los rinocerontes, en mi opinión, no se han generado blastocistos de fecundación in vitro, de la misma forma que la experiencia en el caballo es limitada, y sí se han generado hermosos embriones de ICSI, ¿no? Entonces, lo que uno puede decir, la maduración de los ovocitos es in vitro, es problemática en el caso del perro, y muy probable sea todos los miembros de la familia problemáticos, ¿no? Ahora, hay cosas que, es decir, esta regla, como todas las reglas, tienen sus excepciones, y si bien no se han hecho los trabajos experimentales, el caso del rinoceronte, como los tapires y los caballos, están más o menos dentro de un parentesco respetable, y en el caso de los caballos tienen fosa de ovulación, en cambio los rinocerontes no tienen fosa de ovulación. Probablemente el tema de la supraovulación funcionaría diferente. Nadie ha hecho un experimento así muy, muy bueno en este sentido, ¿no? Bueno, la primera de las técnicas, no voy a extenderme mucho, seguramente hay muchos trabajos, pero siempre es bueno mencionar un poquito la fecundación in vitro, en la cual ustedes, me parece que yo me perdí desgraciadamente por andar a las corridas. La conferencia anterior me hubiera fascinado, pero llegué justito. El tema concreto es que el espermatozoide ustedes lo exponen en un ambiente in vitro. Ahora, realmente cuando uno hace en nuestras especies domésticas
la fecundación in vitro, generalmente uno hace 3 cosas más. La maduración in vitro, en la cual ustedes permiten que sufran meiosis los ovocitos en las condiciones de laboratorio. El simple hecho de removerlo del ovario permite que reinicie la meiosis hasta metafase 2 y se queda a la espera de ser fecundado. Si es fecundado, libera el segundo corpúsculo polar. El proceso de fecundación in vitro, bueno, por supuesto, es cuando uno coincuba con el espermatozoide, y en general tratamos de hacer un proceso de cultivo in vitro que en términos generales dura 7 días. Ahora, ¿por qué 7 días? Bueno, porque en la mayor parte de las especies mayores, como la vaca o el caso del caballo, ustedes pueden transferir en forma no quirúrgica este embrión de 7 días. Bueno, una de nuestras técnicas favoritas, a mí me sorprendió cuando hace 4 años Jean-Pierre Palermo, quien produjo el primer bebé de ICSI, nos invitó a hacer una revisión para la revista Reproduction, pero la verdad que habíamos tenido montones de estudiantes publicando diferentes papers en diferentes especies. Él nos pidió que hiciéramos una suerte de revisión en las especies domésticas y salvajes. Bueno, en esencia, ustedes han visto en la charla anterior que la ICSI, digamos, involucra, digamos, inyectar el espermatozoide no entra por su propia cuenta. Cabe decir de que esto sobrepasa un montón de mecanismos naturales, como el hecho de que el espermatozoide navegue hasta el ovocito, atraviese la zona pelúcida, elimine el acrosoma o libere las enzimas del acrosoma, entre realizando movimientos, se fusione a la membrana plasmática, y todo esto lleva a una vía de señalización que favorece el desarrollo embrionario. Ahora bien, esta ICSI, que anda fantástica en el caso del equino, respetablemente en el caso del cerdo, y muy bien también en el caso del gato, cuando uno la lleva a los rumiantes nos encontramos al opuesto de lo que sucedía en el equino, donde lo que funcionaba era la ICSI, pero no la fecundación in vitro. En los rumiantes la ICSI no es muy eficiente, y esto es válido para la vaca, pero también es válido para la oveja. Entonces, uno para obtener un desarrollo embrionario tiene que hacer toda una serie de artilugios químicos que pueden ser un pretratamiento del espermatozoide, de manera de facilitar la decondensación del espermatozoide, que si me pregunta lo hablaremos en detalle, así como, digamos, asistir al fenómeno conocido por activación, que son una serie de cambios que induce el espermatozoide en el momento de la penetración al ovocito. Bueno, este fue ya hace unos años que produjimos esta primer cría de ICSI, fue un equino. En el equino, como le he comentado, se ha transformado en una verdadera industria, y hay varios elementos que facilitan este hecho. Recientemente hemos tomado conciencia que enviar un embrión a un ovocito colectado por, generalmente, ecografía, hay algunos elementos, podemos hablarle, el hecho de hacer el ovum pick-up y requiere, digamos, de algo diferencial respecto al bovino, es una suerte de técnica modificada, es un poquito más difícil, y el ovocito equino está un poquito más adherido al folículo que en las otras especies, pero el tema concreto es que se puede transportar, y se puede transportar a temperatura ambiente, lo que permite que un ovocito, como ha estado haciendo una alumna nuestra, lo colecte en Inglaterra y se envíe a Italia, donde hay un centro de excelencia que va a realizar la ICSI. O lo mismo en Estados Unidos, que en una época se mandaba todo a Texas, y hoy hay sí ya varias empresas privadas, y no la universidad, quien está haciendo este servicio de animales ICSI. ¿Por qué la ICSI en el equino? Bueno, porque ustedes saben que
general las colecciones de embriones, como no responde bien a la superovulación, suelen ser de embriones simples, con lo que uno puede capturar, colectar uno o menos. El hecho lleva a que haya que hacer varias colectas para tener un buen número de embriones. Pero hay otros motivos, ¿no? Cuando uno colecta los embriones puede tener un tamaño variable, esto puede complicar el congelamiento, la criopreservación. En cambio, si ustedes aspiran, generalmente aspiran de 4 a muchos más, ¿no? Sobre todo en las razas de salto y en muchas razas equinas europeas se colecta un promedio de 8 ovocitos, en los de polo un poco menos en general, pero por lo menos van a tener 4. Y tienen la ventaja de que si tienen un semen muy caro, ustedes pueden fragmentar una pajuela para hacer varias inseminaciones. Si ustedes usaran semen sexado sería de gran ventaja porque no tendrían que producir enormes cantidades, ya que ustedes necesitan un espermatozoide, no necesitan miles de espermatozoides como en la fecundación in vitro. Bueno, todas estas son ventajas que hacen que sea una de las técnicas que está creciendo notablemente en el caso del equino, ¿no? Por supuesto, uno puede obtener cría de animales seleccionados, o puede también obtener cría de hembras o machos infértiles. Por supuesto que uno va a buscar que sean enfermedades adquiridas y no hereditarias, ¿no? Por otro lado, si ustedes tienen un animal que se murió recientemente, un equino, pueden colectar ovocitos y pueden hacer la ICSI, y sobre todo, si ustedes tienen un macho que se murió, el epidídimo puede ser una fuente de espermatozoides para ser congelado y fraccionado en dosis ICSI, que son dosis muy pequeñas, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos demostrado que tanto la FIC como la ICSI es muy propicia para edición génica, y vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? Y por supuesto lo que a nosotros nos fascina más es en términos de conservación de especies. En este sentido, quiero decirle un experimento que ya realizamos hace muchos años y que hemos ido aumentando en simplicidad, no en complejidad. Porque inicialmente habíamos seteado las dosis óptimas para producir gatos de ICSI. En el caso de los gatos, en el caso de los perros, tienen muchos lípidos, son muy susceptibles los ovocitos, los embriones, a la peroxidación, al daño de los radicales libres. Entonces, el hecho de usar bajos niveles de oxígeno, el hecho de usar drogas que actúen como antioxidantes. Recientemente hemos presentado un proyecto para testear lo que se llaman epinutrientes, que son nutrientes que si no están llevan a problemas epigenéticos, ¿no? Y de hecho, digamos, el mal manejo de un embrión producido in vitro puede llevar a problemas epigenéticos como el síndrome del ternero grande, ¿no? El Large Calf Syndrome, bueno, que se nota sobre todo si se usa mucho suero durante el cultivo, que lleva, en este caso, tal vez deberíamos crear una nueva palabra, ¿no? Como estresores o drogas que afectan la epigenética negativamente, ¿no? Bueno, lo cierto es que luego de setear, digamos, la ICSI en gato, con algunos ensayos en particular, asistiéndola con activación o no, descubrimos o pensamos que era una buena forma también para evaluar semen de una especie salvaje como un chita, un leopardo. Porque de hecho lo que nos había pasado es que habíamos recibido ovocitos de un leopardo que había sido castrado por razones de tener su útero con una infección importante, con una epiómetra, y pudimos colectar ovocitos, teníamos semen congelado, la técnica de ICSI la manejamos de maravilla. Cuando quisimos producir embriones, se nos frenaron generalmente en el estadio de 2 células. No sabíamos si el problema era el ovocito o el espermatozoide. Entonces, cuando realizamos la ICSI, en el caso del gato, vimos que
producíamos hermosos blastocistos, y esto ustedes lo pueden ver acá, los blastocistos híbridos de chita con ovocitos de gato, los blastocistos híbridos de leopardo pantera, era un leopardo negro el que estábamos tratando de reproducir. Producen en proporciones bastante respetables y semejantes a la ICSI homoespecífica. Bueno, esto no se lo voy a mostrar hoy, pero nos hizo, digamos, pensar de que tal vez los feninos eran mucho más tolerantes a la hibridización, porque el leopardo es del género Pantera, que dentro de la familia Felidae es el que está más alejado de un gato, ¿no? Entonces eso es realmente notable. Entonces nosotros un poco lo que decidimos es ver que si esto que se cumplía para la ICSI, si se cumplía para la fecundación in vitro. Y la verdad que nos permitió evaluar, digamos, semen de yaguareté, el jaguare, que teníamos congelado por más de 10 años, calcular su dosis, incluso nos permitió comparar dos diluyentes diferentes que habíamos usado, porque la calidad de los embriones que producían con ambos diluyentes eran consistentemente diferentes. Entonces, este hecho no necesariamente para producir una cría híbrida, sino como método de evaluación, la heteroespecificidad, tanto en la FIP como en la ICSI, es una chance muy cierta. ¿Y por qué no generar animales extraordinarios? Este es el primer híbrido que nosotros produjimos en nuestro laboratorio entre búfalo y vaca. Como ustedes saben, no hay nacimientos híbridos de búfalo y vaca. Y como les voy a comentar luego, nosotros tenemos una tecnología que nosotros creemos que va a facilitar la producción de este tipo de cría. Por supuesto que habrá que evaluar si este tipo de híbrido tiene alguna utilidad zootécnica, ¿no? Por supuesto que al tener diferente número de cromosomas, la única forma de producirlo es tener los planteles puros, ¿no? Es decir, uno no podría, como el Brangus, después reproducirlo y mantener la raza, por lo menos si no hiciéramos algún manejo tecnológico. La otra técnica que a nosotros nos fascina es la clonación, pero a nosotros no nos interesa tratar de hacer una suerte de evolución de las técnicas, sobre todo de micromanipulación. Y en nuestro laboratorio no trabajamos con una técnica de clonación, sino con 5 técnicas por lo menos. Las diferencias, si bien son sutiles, porque el concepto de la clonación es usar un ovocito maduro al que se elimina el núcleo y se le integra el núcleo de una célula somática. Bueno, esto, que es muy simple, puede hacerse de diferentes maneras. Uno puede trabajar con un ovocito que está rodeado de la zona pelúcida, o uno puede eliminar la zona pelúcida y trabajar con un ovocito sin zona pelúcida. Eso crea cambios en la técnica. Uno puede fusionar la célula donante o uno puede inyectar la célula donante. Es así que la primera técnica que usamos era la nucleación con zona pelúcida. Teníamos el ovocito, veíamos dónde estaba el núcleo, y con un sistema de micromanipulación con 2 pipetas, una de sujeción y otra de nucleación, íbamos y aspirábamos el núcleo. Finalmente poníamos en el espacio perivitelino células que venían de una monocapa que fue tripsinizada. Entonces uno tomaba una de estas células y la transfería al espacio perivitelino. Seguido lo sometíamos a un proceso de electrofusión, ¿no? Nosotros hemos tenido varios estudiantes peruanos que hemos enseñado la técnica muy bien, ¿no? de clonación. Esta es una de ellas. Pero hay otra variante que, como yo les mencioné, que consiste en la microinyección de la célula en lugar de la electrofusión. Y ustedes dirán, ¿por qué hacer esto? Bueno, hay un motivo poderosísimo, es que si ustedes tienen una célula como esta esquematizada, en la cual tiene la membrana plasmática rota, si ustedes la fusionan, como ven en el panel inferior derecho, en el ovocito inferior derecho, ustedes están
llevando la ruptura al fusionarlo del embrión reconstruido va a quedar con una fisura y ese embrión va a morir. En cambio, si ustedes lo inyectan, introducen la pipeta profundamente como uno hace durante la microinyección, libera la célula que está eventualmente con la membrana plasmática rota, en el proceso de salida a veces se cierra la membrana plasmática y de hecho va a tener, ambos citoplasmas se van a mezclar y bueno, van a tener chances de tener cría, incluso de células que no fueron criopreservadas, sino que fueron realmente congeladas, como es el caso de este ratón que directamente murió y lo pusieron en el freezer. Después tripsinizaron, no la cultivaron porque todas las células estaban muertas, simplemente lo que hicieron fue microinyectarla en el ovocito. Bueno, finalmente hay otra técnica que se libera de la zona pelúcida, y eso nos gusta mucho hacerlo nosotros, les voy a explicar luego por qué, pero cambia el tipo de pipeta que usamos. Uno puede usar solamente una pipeta para hacer la enucleación y usarla también para mover el ovocito. Uno prepara el ovocito con un tratamiento de colsemida que uno ve dónde está la metafase, por lo tanto tiene que incidir mucho menos, hasta uno muchas veces hace la enucleación a ciega y después ya lejos del ovocito uno mira si con la luz ultravioleta si arrancó el núcleo o no. Para luego, al no tener la zona pelúcida para fusionarlo, uno tiene que tornar adhesivo a la célula somática con el ovocito, entonces uno lo torna pegajoso con una sustancia fitoaglutinina, lo hace rodar sobre el ovocito y se pegan. Y luego hay que darle, sí, una fusión como en el primer caso. Hay pequeñas variantes de esta técnica. Nosotros en gatos comparamos las tres técnicas y vimos que en términos de producción de blastocitos no había diferencia. Realmente cuando uno inyectaba la célula hacía estallar más ovocitos nucleados, y cuando uno fusionaba había muchos casos que la célula somática y el ovocito no se fusionaban y que ambas cosas reducían la eficiencia, pero al final se emparejaban bastante. Hay otra técnica que a mí se me ocurrió para una de las estudiantes de máster que tuvimos, que fue la máster ingeniera zootecnista Flor Castañeda. El caso de Flor, pensábamos que iba a volver a trabajar, probablemente un lugar sin los $60.000 y en una especie, como era camelido sudamericano, en la cual, digamos, iba a ser muy caro hacer la técnica tradicional. Entonces ella hizo su tesis, si bien usando ovocitos de cerdo, pero lo que se llama con handmade cloning. Con handmade cloning, un par de amigos, tanto en Brasil como en Chile, han producido animales que han sido uno de los primeros en ser clonados en sus respectivos países en bovino. La diferencia de handmade cloning es que uno el ovocito lo trata químicamente y uno marca de la misma forma o prepara para que se vea dónde está la metafase, y lo que hace es cortarlo con un bisturí. Y después toma 2 medios citoplasmas, lo fusiona y lo fusiona con la célula donante, ¿no? Pero todo esto se hace bajo lupa estereoscópica y sin el uso de micromanipulador. El requerimiento fundamental es tener buen pulso, ¿no? Y se usa una suerte de hojita de bisturí para cirugía ocular para hacer el corte. Para hacer las fusiones de la misma forma que yo le había descrito antes. De hecho, yo la adapté, o nosotros la adaptamos a partir del handmade cloning, el hecho de pegarle la célula y con fitomelatonina y luego electrofusionar. Ahora, la ventaja de trabajar libre zona, y esto es válido para el handmade, pero sobre todo para la técnica que usamos nosotros, uno tiene que crear una suerte de zona pelúcida artificial, porque si no, si las blastómeras se separan, el embrión nunca se compacta, y esto nos permitió una idea interesante. ¿Por qué no hacer la técnica, producir 2 embriones reconstruidos a partir de la misma línea celular? Por lo tanto, la genética es exactamente igual, aunque eventualmente la epigenética puede ser diferente, porque los procesos de reprogramación pueden ser muy eficientes o pueden ser ineficientes, ¿no? Entonces, con este tipo de tecnología, lo que nosotros logramos son 2 cosas. Cuando agregamos 2 embriones con un mayor número de células
y además embriones con lo que llamamos una compensación epigenética. No sé si saben, pero muchos de los clones nacen con problemas. Yo tengo amigos que produjeron un clon sin timo y otros que produjeron crías con deficiencias testiculares. Eso es porque la célula fue mal reprogramada. No es que toda una línea en general se reprograma mal y no produce timo, sino que es cada tanto hay algún animal. Entonces, si ustedes mezclan más de una célula donante que fue reprogramada por un ovocito diferente, en caso de que, y esto ya fue demostrado con quimeras, y vamos a hablar en un ratito, que donde falta un tejido es reemplazado si es que hay células de otro individuo con potencialidad de formar ese tejido u órgano, es reemplazado. ¿Me están oyendo, no? Sí, doctor, fuerte y claro. Muchas gracias. Bien, bueno, con esta técnica nosotros, bueno, se crearon dos compañías, basada en una ligada al laboratorio, que finalmente la cerramos, y otra, por cierto, muy exitosa, que es la empresa Kheiron, que usa la tecnología de agregación embrionaria. Nosotros hicimos ensayos de agregar 2, 3, incluso 4, más de 4 en general no es muy bueno. Lo hemos hecho en caballo. Al principio nos habían dicho no van a tener preñeces porque el caballo necesita la zona pelúcida para preñar. Lo que es cierto, cuando uno transfiere un embrión y depende en el momento del ciclo que uno lo transfiera, pero si uno transfiere un par de embriones y que aparte son embriones agregados, es probable que la cápsula se forme a posteriori de la transferencia, aunque todavía esto no fue demostrado, ¿no? Bueno, lo cierto es que en Argentina es como un país que produce muchos clones, que han jugado en la competencia top de Argentina y unas de las del mundo, que han ganado. Bueno, hemos repetido esta técnica también con cerdos, y ahora vamos por una nueva ronda, y también con animales salvajes como el gato, en donde, como ustedes ven, nosotros acá teñimos de diferente color a cada uno de los embriones reconstruidos, y ustedes pueden ver cómo ambos están participando del blastocisto, ¿no? Esto eran embriones que no solo clonábamos, pero de vuelta hacíamos una cuestión interespecie. Clonábamos chita usando ovocitos de gato, cosa que se llama clonación heteroespecífica. En general, esta clonación heteroespecífica, si los animales están muy emparentados, funciona muy bien. Pero si los animales no están emparentados, no funciona. ¿No? Ustedes ven, estas son diferentes calidades de embriones libres de zona, por clonación de libre de zona y agregación, y realmente cuando ustedes agregan dos embriones, la calidad de los embriones de buena calidad se incrementa. Esto es un estudio genético que hicimos en embriones homoespecíficos clonados de gato y embriones heteroespecíficos usando chita y como ovoplasto recipiente el gato. Miren lo que nos pasa con el gato. Cuando los clones son no agregados, este gen OCT4 y SOX2 son genes que tienen que ver con la formación de las células madre. NANOC también. En cambio, el gen CDX2 tiene que ver con la formación del trofoblasto, que es el precursor de la placenta, entre otros tejidos. Pero lo concreto es que los embriones sobreexpresan todo. Estos son embriones de fecundación in vitro que uno piensa que es relativamente normal. Cuando ustedes agregan la expresión de los embriones agregados, es muy parecida a los de fecundación in vitro. Ahora, cuando ustedes hacen la clonación heteroespecífica, miren, la expresión de por sí expresan los genes importantes de un embrión, pero a un nivel muy bajo. Por supuesto son especies poco emparentadas, este es el ejemplo, y creo que finalmente no llegué a agregarle los slides de especies muy emparentadas, pero la cosa cambia ostensiblemente, ¿no? Este es el trabajo, y acá lo que estamos teniendo
de vuelta para OP4, que es un gen que tiene que ver con la totipotencialidad, usando tigre y ovocitos de gato como ovoplasto. La cuestión es muy diferente. Este es un trabajo que hizo Andrés Gambini en nuestro laboratorio con mis estudiantes, en el cual produjo embriones de ICSI y embriones híbridos, ¿no? Entre cebra y caballo, y embriones de clonación. Y bueno, la verdad que no hay diferencia cuando uno clona un animal homoespecífico o cuando uno hace un híbrido homoespecífico en términos de desarrollo, en términos de expresión génica, por lo menos evaluadas por inmunofluorescencia. Bueno, esto hay demandas insatisfechas. Justamente ayer di una conferencia de reproducción asistida en perros y gatos, y este perro fue el primero. Hay otros 4 individuos que fueron de origen argentina. En este caso nosotros aislamos la célula somática, pero el clon fue generado en Corea, con las células que les mandamos criopreservadas. El tema concreto es, bueno, es muy caro, existe un mercado. El problema fundamental es que el ovocito de perro no madura muy bien in vitro, ¿no? Nosotros acabamos de publicar en una revista bastante impacto, Frontiers, en Cell Development, un paper en el cual tenemos tasas bastante aceptables de maduración hasta el 40%, casi cercano al 40%, cuando normalmente se obtiene un 7, un 10%, lo que es muy bueno, pero cuando nosotros activamos estos embriones, las tasas de desarrollo continúan siendo bajas. Es decir, hemos superado algunos de los problemas tratando de atacar con antioxidantes, con bajos niveles de oxígeno, con buena técnica, pero todavía no superamos incrementar la capacidad de desarrollo de los embriones in vitro. En tanto y en cuanto, digamos, se requiera producirlos in vivo, bueno, hay limitantes para que se expanda en forma masiva. Y bueno, finalmente llegamos a uno de mis temas que a mí me fascinan, que son las quimeras. Como ver, no son como la quimera que yo les mostraba al principio, es bastante fea. Esta es una oveja híbrida, quimérica, entre cabra, la parte esta brillosa es cabra, y oveja. Como ustedes ven, cuando se mezcla un embrión, el destino celular de cada una de las partes es al azar, ¿no? Ahora, hay herramientas hoy que nos permitirían controlar el destino, y voy a hablar de ellas un minuto después. Una de las herramientas que nosotros estuvimos pensando es, sabemos que los embriones tetraploides desde hace mucho tiempo van a formar parte de la placenta del trofoblasto, y que los no tetraploides forman el macizo celular interno, que es el precursor del feto. Bueno, nosotros, este es un trabajo que publicamos ya hace, que el tiempo pasa rapidísimo, muchos años, pero ustedes pueden ver que logramos que las células tetraploides, que no estaban marcadas, formen trofoblasto, y que las células de embriones de 4 u 8 células que habíamos separados, y habíamos marcado con un transgen, fuera a parar al precursor. Entonces lo que nosotros estamos pensando es que nos podría ayudar a tener, digamos, a que una especie gestara una con la cual no está tan emparentada. De hecho, ahora tenemos un integrante de la Universidad de Colorado muy interesada en nuestra técnica, que quiere aplicar este tipo de tecnología en una especie tradicional americana. Nosotros lo aplicamos esto en perros y gatos, agregando embriones tetraploides. ¿Cómo se genera un tetraploide? Uno genera un embrión de 2 células y le da un pulso eléctrico, y aparte lo que tratamos es de complementarlo con un embrión que está más avanzado. Realmente el embrión más avanzado tiende a ir al macizo celular interno, el tetraploide mayoritariamente va a formar parte de la placenta. Entonces, esto son las placentas transitorias que nosotros generamos. En nuestro caso, habíamos generado embriones híbridos de gato montés,
Y a los embriones híbridos de gato montés tratábamos de que tengan una placenta de gato, que en este caso eran los embriones tetraploides que agregábamos. Y es muy interesante, ¿no?, que el embrión tetraploide siempre va a expresar más CDX2, que como yo ya les mencioné, generalmente formaba la placenta, ¿no? Y esto que ven acá son los embriones híbridos que generamos entre gato montés, es decir, la hibridización. Pero con esto que quiere decir, uno puede generar una suerte de híbridos no tradicionales que no existen naturalmente con este tipo de tecnología, porque probablemente puedan aumentar la tolerancia a la transferencia heteroespecífica o a la transferencia de embriones, y ustedes saben que muchos de los embriones híbridos, como en especies tales como cabra y oveja, son rechazados inmunológicamente. En cambio, los embriones quimera, cabra, oveja, dieron a luz híbridos ovicabras, ¿no? Entonces, nosotros pensamos esto para otras especies, ¿no? Bueno, acá ustedes tienen el ensayo, yo creí que lo había sacado, no digo de que saquemos un híbrido entre jaguarete y gato, pero bueno, debe haber algunas situaciones en que pueden resultar interesantes. Esto que parece una familia feliz, no es una familia feliz, bueno, es una forma de decir, porque tienen a papá y a mamá, pero papá y mamá tienen hijos que no son del padre, sino que son del tío. Entonces ustedes dirán, acá hubo una traición. No, los monotití tienen la particularidad que cuando son preñeces mellizos, intercambian la célula espermatogénica y las células de los hermanos se intercambian entre sí, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto esto dio pie a toda una idea que tenemos hace mucho tiempo, pero que ha manejado otra serie de autores, con la transferencia de espermatogonias de hace ya larga data. Pero bueno, ustedes saben que si ustedes eliminan, nosotros hemos estado ya haciendo edición génica para que no se exprese, digamos, el gen NANOS2, que está comprometido con la producción de la línea germinal, y tener un gato de repente que produzca semen de otra especie, por ejemplo, un jaguarete o un chita. Perdón, ¿cómo andamos con el tiempo? Sí, doctor, todavía 18 minutos más. Bien. Unos Bueno, 3-4 minutos antes vamos a lanzar una rueda de preguntas. Antes de las 12. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que quería decir es que esto de hacer quimeras con un alto control ya se ha logrado. ¿Y de qué forma? Bueno, una alumna mía, por ejemplo, un par de alumnas mías han estado participando en diferentes proyectos en los cuales ya se saben los genes que forman el hígado, que son fundamentales, o el PRANCA, PDX2, se sabe que es fundamental para los islotes de Langerhans. Entonces, si ustedes hacen knockout de estos genes, lo que va a suceder, si ustedes le agregan células en el cual no son knockout para esto, estas células van a ir y colonizar y formar. Y ustedes pueden tener, por ejemplo, un cerdo con un órgano de naturaleza humana, ¿no? Esto se sabe que genes son fundamentales para el hígado, se sabe cuáles para el riñón, y se saben, como ya les comenté, para la línea germinal, ¿no? Pero bueno, esto podría ser extendido a otras muchas cosas, ¿no? Entonces, si debemos utilizar o no, bueno, es discutible, y qué tipo de recaudo hay que tomar también, ¿no? Es decir, si uno está produciendo o introduciendo una célula totipotencial, no va a querer en un cerdo que vayan algunas células humanas al tejido nervioso, me imagino. Entonces, lo que va a hacer es no solo evitar o garantizarse de alguna forma que no haya células humanas en el sistema nervioso. Bueno, hablando de seres extraordinarios, bueno, este es un animal que
produjimos, desgraciadamente vivió poco tiempo, pero lo producimos con transposones para que expresara en su leche el factor 9 antihemofílico. Desgraciadamente vivió pocos días y murió. Nosotros estimamos que a veces cuando uno introduce y expresa una proteína que es farmacológicamente activa con la intención de que se exprese en leche, a veces se expresa en lugares inespecíficos o se expresa en la leche y pasa a la circulación general. Entonces son todos recaudos que uno debe tener en cuenta. Hablando de la edición génica, fue como los transposones, ustedes saben, son esos elementos saltarines y tienen que usar una enzima transposasa que hace insertarlo y tienen que tener secuencias en el extremo que la transposasa lo reconoce y lo que hace es que se inserta. En nuestra mano fue bastante eficiente en términos de generar animales modificados genéticamente. Pero inmediatamente nos desentusiasmamos con esta tecnología porque apareció otra que es el sistema CRISPR-Cas de edición génica, que es muy consistente, son verdaderas tijeras genéticas, permiten eliminar genes o pueden facilitar cortar en un lugar específico e insertar en lugar específico una secuencia particular. En nuestro caso, lo que nosotros hicimos, todo in vitro, no transferimos los embriones, es generamos líneas celulares que habíamos eliminado la proteína priónica, PRP, y como ustedes saben, los priones son proteínas anómalas que cuando se encuentran con las proteínas normales hace que se pleguen en forma anómala y eso lleva a toda una cascada que lleva acumulación de compuestos en el cerebro y destrucción del cerebro, ¿no? Y saben que se dio en la vaca, que había saltado de la oveja porque se alimentaba con harinas de oveja, que eso se prohibió, pero bueno, para nosotros que nos interesaban los animales como bioreactores, nos parecía interesante tener un animal resistente a ser transformados o a ser afectados por los priones y eliminamos directamente la proteína. Pero también no solo eliminamos en algunos ensayos, sino que hicimos cut and paste, es decir, pusimos en ese lugar una proteína fluorescente verde, pero en un lugar específico, lo que significaba hacer gene targeting, significaba pegar en el blanco. Bueno, una de las aplicaciones o técnicas, entendiendo que es un congreso de... nosotros hemos ya dado un curso de edición génica financiado por lo que ahora es un centro sudamericano que se llama Cavio de biotecnología, en el cual dimos todas las bases en el manejo y en el uso de este tipo de tecnología, pero una mutación natural es la miostatina. Los animales que están mutados a la miostatina tienen mayores masas musculares. Esto es porque la miostatina lo que hace es que los mioblastos, precursores de las fibras musculares, se fusionen entre sí y ya no se dividen más cuando se fusionan. Si no hay miostatina, se fusionan más tardíamente, entonces terminan con una hiperplasia, un mayor número. Aparte hay un efecto sobre el tono que lleva también a un poco de hipertrofia. Lo cierto es que la carne no solo es más musculosa, sino que es tierna, no es más dura. Y el tema concreto, existe el blonde de Aquitaine, Belgian Blue, perdón, no el blonde de Aquitaine, son belgas las dos. El Belgian Blue es una raza de que fue seleccionada por tener la mutación de la miostatina. Hay otras especies, y hay hasta rodeo de Nelor que son deficientes a miostatina, naturalmente producidos. Y hay mutantes prácticamente en todas las especies, incluso en humanos. Ahora bien, el problema es que obviamente si ustedes tienen animales con mayores masas musculares, puede darse problemas en el parto, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto aprobado, vamos a ver si vamos en esa dirección. El primer animal ovino editado para la miostatina se generó en Uruguay. Así que
demuestra que este tipo de tecnología, digamos, son muy democráticas y pueden ser aplicadas. Nosotros estamos, este es el trabajo del doctor Menchaca en Uruguay y la doctora Crispo, y bueno, y esto que ven acá arriba son los primeros perros editados Beagle para la miostatina también. Nosotros hemos pensado en producir leche hipoalergénica y hemos hecho algunos ensayos que no terminó exitosamente, pero sobre todo estamos abocados ahora, mañana vamos a hacer la ecografía de unas cerdas que transferimos embriones editados, originados a partir de la inyección de microcigotos para 3 genes, para hacer knockout de 3 genes. Lo que estaríamos sacando es ciertos residuos glicosilados, de manera tal de que aumente la tolerancia a un xenotrasplante de un órgano del cerdo, como riñón, corazón, a un humano, cosa que es perfectamente factible porque son compatibles, pero que se ve impedido por una reacción hiperaguda. Bueno, como decía un compañero mío del secundario, yo tuve la suerte de tener a Gustavo Cerati en la secundaria por varios años juntos. Siempre digo que tuve la suerte de trabajar con muy buenos científicos y una vez hasta toqué con Gustavo Cerati, ¿no? Claro que teníamos 16 años. Pero bueno, gracias totales por la invitación, por la atención y estoy abierto a preguntas. Bien, doctor, muchas gracias. Qué interesante ha estado su ponencia, por eso es que lo hemos escuchado todos tan calladitos. Hay un par de preguntas en el chat. A ver, le voy a, dice, la consulta es, ¿cuál es el objetivo de investigación de obtener clones intraespecíficos? ¿Cuáles son los, perdóname? ¿Cuál es el objetivo de investigación de obtener clones intraespecíficos? Bueno, interespecíficos. Sí, así dice la pregunta. Bueno, esa es una excelente pregunta y lo que deberíamos decir que siempre cuando uno habla de animales salvajes, la limitante no son en general los espermatozoides, sino los ovocitos. Es decir, si ustedes colectan una vez espermatozoides con tecnologías como la ICSI, ustedes pueden trabajar por los próximos 10 años, porque tienen millones de espermatozoides. Pero para colectar el ovocito, no solo uno van a colectar pocos ovocitos viables al momento de la aspiración de un animal muerto, por ejemplo, o no solo van a colectar pocos ovocitos si lo hacen por técnicas de tipo ovum pick-up, ¿no? De colecta ecográfica, que en aquellos casos que se puede hacer, pero a veces el estrés que sufren los animales, el riesgo que ustedes tienen, lo tornan no muy deseable. Por otro lado, si un animal muere, ustedes tal vez no tienen todas las condiciones para generar una cría, ¿no? Entonces, porque no tienen seteado el sistema. Es decir, imagínense setear un sistema para producir embriones de yaguareté colectando ovocitos de yaguareté. Yo no quisiera formar parte de estar practicando, colectando ovocitos para practicar. Pero si vos tenés un sistema que te funciona, como los que nosotros tenemos, y te produce la cantidad de ovocitos heteroespecíficos, y si vos sabés que producís, no sé, 30, 40% de un semen que tuviste congelado 10 años, que no solamente es congelado, sino las características de la conservación, a veces puede haberse manejado mal, expuesto, digamos, a temperaturas superiores, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, es lo que yo le decía, ¿no? Si uno setea las condiciones de ICSI, no sé, usando ovocitos equinos y semen de rinoceronte, es muy probable que si uno consigue los ovocitos de rinoceronte sea muy exitoso. Y voy a dar un ejemplo, es decir, creo que estuvieron colectando casi 2 años ovocitos y haciendo fecundación in vitro, digamos, investigadores alemanes, haciendo fecundación in vitro
cuando, digamos, si, por eso yo hace poco di una charla para los equinólogos, ¿no? Cómo, digamos, ser experto en reproducción equina puede ayudar a salvar a los rinocerontes, ¿no? Porque cualquiera que trabaja en reproducción equina sabe de que la fecundación in vitro es un problema y que hay que ir por la ICSI. Y de hecho, quien está produciendo los más hermosos blastocistos de rinoceronte homoespecífico es quien estuvo previamente haciendo equinos. Creo que contesto, ¿no? Es decir, hay pocos ovocitos de especies salvajes, a los fines de entrenamiento es así. Por otro lado, yo tengo algunas otras ideas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros efectivamente llegáramos a producir células madres, y si podríamos llevarla a diferenciarse, cosa que ya hay protocolos, hacia la línea germinal masculina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y si tenemos un método de maduración in vitro o in vivo para generar espermatozoides, ustedes saben que en general las mitocondrias de los espermatozoides se pierden, se ubiquitinan y se pierden luego de la fertilización. Entonces, y yo sigo pensando que la clonación heteroespecífica es una forma muy barata de producir, si tenemos los protocolos, podría ser una forma muy barata de producir células madre. Más barata que usar, bueno, cada día van cayendo los precios, ¿no? Pero si una usa ARN mensajero, las primeras células más inducidas pluripotenciales se produjeron transformándola en transgénico. Eso no nos sirve a los fines de preservación. Pero ya hay gente que ha generado líneas de células pluripotenciales inducidas usando ARN mensajero, pero todo eso tiene un costo altísimo. El cloning, digamos, para un laboratorio que lo tiene establecido es mucho más fácil. Bueno, yo pienso, o estoy pensando en la clonación heteroespecífica, no tanto para generar un animal nacido, salvo que estuvieran muy emparentados. No le conté de un trabajo que estamos haciendo justamente de clonación heteroespecífica y que lo está haciendo una asociada a nuestro laboratorio, que es Minerva Yauri Felipe, que es peruana. Estamos clonando un yak, y que era uno casi de los últimos yak que había en Latinoamérica. Lo habían traído para filmar una película de Brad Pitt hace años, y dejó descendencia, que lo llamaron Brad Pitt, por lo que podemos decir que estamos clonando a Brad Pitt. Bueno, está muy emparentada la vaca, y bueno, si nosotros, y es un macho, entonces, si bien es cierto que va a tener mitocondrias de vaca cuando nazca este animal, los espermatozoides que produzca y el semen que produzca va a ser, digamos, se va a eliminar. Entonces nosotros tenemos un proyecto de clonación heteroespecífica en yak ahora, y probablemente, de vuelta, estamos trabajando en búfalos, y conseguir ovocitos de búfalo podemos, pero digamos es más limitado que la cantidad de vaca. Entonces nosotros seteamos con la heteroespecificidad todo en una especie para después dar el saltito a otra. Bien, muchas gracias, doctor, por absolver esa pregunta. Tenemos aquí otra pregunta, doctor. Dice, muchas gracias por su excelente ponencia. Adriana Lorente Bous dice, ¿qué problemas de bienestar animal han tenido en bovinos con supermusculatura? Bueno, yo soy sincero, yo no tengo experiencia directa. Lo que sí te puedo decir que las especies en las cuales tienen esa mutación natural tienen que hacer casi siempre una cesárea. Entonces, eso es discutible, es una intervención, es como que vos tenés animales que van a sufrir cesárea. Ahora, después van a ser más musculosos. Ahora bien, me resultó muy interesante la ponencia de la doctora Crispo. Ellos generaron las ovejas editadas con mayor masa muscular, y le dije, ¿y ustedes tuvieron problema del parto? No, no tuvimos problema del parto. Ahora, generalmente tuvieron mellizos, ¿no? Entonces, y los mellizos, por supuesto que compiten entre ellos, y que, bueno, no tuvieron, y aparte es una raza normalmente mellizera. Entonces, bueno,
Por supuesto que al momento de pensar, es decir, si uno partiera en un animal que ya fuera de cadera ancha, o transfiriera en animales de cadera ancha, o trabajara en una raza que es más pequeña y transfiriera en animales más grandes, que están acostumbrados a parir animales más grandes, sería una solución. Es decir, muchas veces para cualquier decisión tecnológica uno puede tener problemas o no puede tener problemas de acuerdo a cómo lo diseñe, ¿no? Es decir, en mi caso, años atrás, yo me dedicaba, ya por el 2001, 2002, me dedicaba a clonar vacas para producir en la leche una proteína recombinante, y mis recipientes eran Aberdeen Angus, ¿no? Entonces, si yo me iba a trabajar con Holstein, iba a tener montones de problemas al momento del parto. Pero lo que decidí fue trabajar con raza Jersey, que son animales chiquitos, entonces no, el problema no era tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces depende de la ingeniería, y de la misma forma, ¿no? Es decir, hoy por hoy la clonación se prohibió en Europa por razones de bienestar animal. Ahora, eso es con la técnica tradicional. ¿Alguien evaluó qué pasa con la técnica de agregación? ¿No? ¿Alguien programó, digamos, o trabajó con animales de bajos pasajes, digamos, con un perfil de crecimiento o de tratamiento de las células donantes? Bueno, lo que pasa es que al prohibir una tecnología, automáticamente se prohíben las mejoras, ¿no? Pero estoy seguro que casi cualquier proceso tecnológico es susceptible a corrección, bueno, si uno quiere ir en esa dirección.